Hola a todos, voy a explicar el problema número 1 de la sección 5 del Antiop Melamed. Se trata de una operación de prensado, es un departamento de prensa de una fábrica de automóviles, en el cual nos llegan chapas a las cuales tenemos que prensar la parte delantera y prensar la parte trasera de cada chapa. Estas operaciones se pueden realizar en cualquier orden, da igual que hagamos primero la trasera, que luego la delantera, que al revés. Pero las dos hay que hacerlas. Bien, los platos o las chapas vienen según una distribución exponencial de media 5 minutos. El tiempo de utilización de la prensa de la parte delantera viene dado por una distribución uniforme unos 5 minutos, entre 1 y 5 minutos, mientras que la trasera, que tarda un poco más, son entre 2 y 6 minutos. Vale, la chapa se unirá a la cola de la operación que tenga menos número de chapas en ella, esperando a ser prensadas. Es decir, que si llega a la chapa y hay más cola en la de prensado delantero, se uniría a la cola del prensado trasero y viceversa. Nos indican finalmente que esta prensa, este departamento de prensa, trabaja los 3 turnos durante 24 horas al día. Bien, hay que crear un modelo de arena y simularlo para un año y calcular los siguientes estadísticos: el tiempo medio de permanencia de las chapas en el departamento de prensa, el tiempo de utilización de cada operación, ¿vale? La utilización más bien, el porcentaje de utilización, la media de retraso de tiempo de estancia en cola de cada operación, de cada una de las dos operaciones, y el tiempo medio de permanencia en el departamento de prensa de aquellas chapas que primero se unen al prensado trasero y luego pasan al prensado delantero. Bien, voy a pasar a explicar el modelo. El modelo lo tengo ya creado, y así es bastante más rápido. Comenzamos con un create, que he llamado pues, plate arrival. Mediante, ya sabemos que las chapas nos llegan mediante una exponencial de media 5 minutos. A renglón seguido nos asignaríamos con una assign, recogeríamos en un atributo que he llamado pues, arrival time, o mediante el valor tnow, que nos recogería el valor del tiempo del sistema en estos momentos, es decir, de entrada de la chapa. Muy bien, a partir de aquí hay que elegir una de las dos colas, la del proceso de prensado delantero o la del proceso de prensado trasero. Ambos procesos están definidos como nos indicaba el problema. El delantero es una uniforme 1.5. Me he creado un recurso que se llama front o press front, como queráis llamarlo. Y el trasero, pues lo mismo, es un size delay release, donde es una uniforme 2.6. Bien, una vez creados estos procesos, yo puedo utilizar para el decide el número de chapas en cada una de las colas de los dos procesos, la del delantero y la del trasero. En este caso, si la cola del número de placas en cola del proceso delantero es más pequeña que el delantero, elegirá en primer lugar el camino del proceso delantero. Como es indiferente, he decidido utilizar primero el proceso delantero, que es el que menor tiempo invierte. Muy bien. El tema es que los dos procesos deben de realizarse. Si primero va al delantero, luego debe de pasar al trasero. Bien, ¿esto cómo lo vamos a conseguir? Pues mediante dos decides. En primer lugar, voy a crear dos variables,
una que se llama front process y la otra rear process. Bien, estas dos variables, en el caso que vaya por el camino primero del proceso de prensado delantero, su valor va a ser 1, y mientras que el valor del trasero será 0. De esta manera, cuando llegue a este decide, una vez supere el prensado delantero, él va a elegir dos caminos. En el caso de que el trasero ya esté realizado, es decir, sea un 1, continuará adelante, pero en el caso que sea 0, es decir, que venga de aquí, no haya realizado el proceso de prensado trasero, seguiría el camino al proceso trasero. Muy bien. Una vez pase esto, es decir, pasaría al siguiente decide. Este decide, en el principio, como la frontal ya está realizada, nos seguiría adelante y finalizaría el proceso de prensado. Si nos viniese por este camino, primero prensaría la trasera, decidiría la trasera como la delantera le habríamos asignado 0, se iría a realizar el proceso de prensado delantero. Pasaría este decide y como ambos ya están, ambas variables delantera y trasera son de valor 1, continuaría adelante. Bien, los platos finalizarían, ambos procesos finalizan en un tiempo, en un récord, donde se recoge el tiempo de estancia en el proceso de prensado y finalizaría ya el sistema. Aquí hay otro récord, justo después del decide del front plate, del proceso de prensado delantero, porque nos pedía el problema, el último estadístico era el tiempo de estancia de aquellas placas que habían primero sido prensadas para la parte trasera y posteriormente la delantera, es decir, habían hecho este camino hacia aquí, al front plate, y salen por aquí. Por eso recogemos ese tiempo, lo recogemos después de este decide. De esta manera, pues ya estamos en condiciones de simular el modelo para un año y ver los resultados. Bien, aquí tenemos el modelo completo, todo lo que he explicado antes, y vamos a pasar a simular el problema, el modelo, durante un año. Para ello, en primer lugar, nos vamos a las opciones, a la configuración del arranque. Me lo va a replicar durante 365 días y 24 horas por día, por supuesto. Son 3 turnos y las unidades base de tiempo van a ser los minutos. Bien, lo ejecutaremos de manera que no nos simule. Vamos a decirle, y aquí ya podemos ejecutarlo. Al ejecutarlo vamos a ver los reports y vamos a contestar a aquellos estadísticos que nos pedían. Vemos que la media de planchas que se han procesado pues, han sido de cerca de 105.000. Muy bien, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos el tiempo de estancia, lo podemos ver, el sistema ya nos lo da, que son 12,19, o dentro de los estadísticos que hemos indicado, 12,19, ¿vale? Lo mismo. Aquellos que primero se prensa la parte trasera, observamos que el tiempo de estancia es menor, debido a que la operación de prensado también ocupa menos tiempo. Sería de 8,4 minutos de media. Bien, nos preguntaba también por los tiempos de las colas y lo que observábamos y deducíamos que el tiempo de la cola, de espera en la cola del proceso de prensado delantero es de 1,60 minutos, mientras que el trasero es de 4,60. Estos son
medias de platos de espera. Y por último, nos hablaban también del porcentaje de utilización de los recursos, tanto del recurso delantero como el trasero. Pues aquí tenemos que el número de ocupación, uno es del 58% del tiempo y el otro del 72%. Y con esto tendríamos el problema resuelto.